Buenas noches, iglesia. Qué privilegio estar aquí otra vez. Me encanta ver a doña Magdalena sonriendo y riéndose a través de la mascarilla. Le puedo ver riéndose con el cuerpo así. Y es que estamos hablando de la libertad que trae el perdón. Y cierto que uno como que ríe y sonríe cuando uno tiene relaciones sanas, ¿cierto? O sea, toda esta carga emocional y mental y pesada se va cuando uno no tiene nadie que esté molesto con uno y uno no está molesto con nadie. Y por eso estamos aquí, porque ninguno de nosotros tenemos problemas con nadie y nadie tiene problemas con nosotros. Por la gracia de Dios, nosotros somos la imagen del Dios invisible, los segundogénitos de toda la creación. Y no es cierto. La verdad es que los pajaritos cantan, las plantas dan oxígenos y los pecadores pecan. Pero los pecadores perdonados, ¿qué hacen? Perdonan. Pega más, perdonan que se arrepienten, pero sí, también se arrepienten. Los pecadores perdonados perdonan y por eso estamos aquí. Entonces, hoy vamos a estar hablando de a quién debemos perdonar. ¿A quién debemos perdonar? Notarán que hoy me puse tenis, pero hoy no vamos a correr. Hoy va a ser más despacio. Le digo, tengo un problema. La clase pasada corrimos y me puse zapatos, hoy me pongo tenis, hoy tengo un problema. Perdónenme, excúsenme, pásenmelo por alto. Pero no vamos a correr. Este tema requiere que le demos espacio. Solo tengo 20 slides aquí, 22 slides para darle un poquito más suave. Entonces, cuando nos volvamos a ver, vamos a hablar acerca de cómo pedir perdón y cómo perdonar. Ya estamos en la parte práctica, ¿no es cierto? Cómo pedir perdón y cómo perdonar. Es decir, cómo entramos en ese proceso de perdón y reconciliación. Y ya entonces en la última sesión o sección, en el último tiempo juntos, vamos a ver preguntas difíciles acerca del perdón. ¿Qué le parece? Y ahí cerramos, primero Dios. Entonces, ¿a quién debemos perdonar? Es lo que vamos a estar viendo hoy. Y para eso vamos a repasar algunos puntos claves que son necesarios. El primero es, ¿por qué estamos hablando acerca del perdón? Y bueno, esto es necesario repasarlo. ¿Por qué? Porque nuestros mayores problemas tienden a ser con personas que más amamos y que más nos importan. Lo hemos dicho ya, ¿cierto? Difícilmente tú tienes un problema serio con una gente que tú apenas conoces. De eso que te afectan por largo tiempo, no es con extraños. Puede pasar, puede pasar. Pero regularmente nuestros problemas vienen por personas que amamos. Lo mismo que un extraño te diría y tú ni lo piensas, te lo dice tu esposo, te lo dice tu hijo, te lo dice tu amigo y te hiere. Además, nuestros pleitos y contiendas usualmente vienen por cosas aparentemente muy pequeñas. Eso no es. Otra vez, hay excepciones. Y por eso tenemos que tener toda una sesión acerca de temas más complejos. Hay situaciones que son mucho más complejas, que de hecho no podremos meternos de profundo aquí, porque esas son cosas que requieren consejería uno a uno. Pero lo que normalmente nos afecta, o sea, yo no sé cuántas consejerías empiezan, por lo menos en la superficie, por sal que le falta o le sobra, baños que no quedaron tan limpios como uno quisiera, ropa que no queda tan holgada como uno quisiera, horarios que no se cumplieron, detalles pequeños, que no llegué a la hora que dije, que no hice cosas pequeñas. Además, tenemos que hablar del perdón porque el perdón es central al plan y al corazón de Dios. Hemos hablado de eso, ¿no es cierto? Al final,
toda la historia del Evangelio es la historia del perdón que Dios ejerce hacia nosotros en la persona de Jesús. Y por la presencia del pecado en la humanidad, no hay plenitud de vida sin perdón. ¿Es o no es? ¿Se puede ser feliz sin perdonar? Yo estuve hablando un poquito de esto anoche en nuestro grupo pequeño, iba a ser grupo de pareja y ahí mismo llegó Joan. Entonces son las diosidencias de Dios. En nuestro grupo pequeño hablaba un poquito de eso anoche, de que lo que nosotros hacemos cuando no aprendemos a perdonar y a pedir perdón, hacemos una de dos, o aprendemos eso o aprendemos a vivir con alfombras gigantes y en medio de elefantes. A lo que me refiero con alfombras gigantes es que uno empieza y uno se aguanta la cosa y la pone bajo la alfombra. Y tú pones eso que te hicieron y que te dolió, o que tú percibes que te hicieron, lo metes bajo la alfombra. Y tú lo metes otra cosa bajo la alfombra. Y no te gustó algo, tú lo metes bajo la alfombra y no lo tratas. Y te quedas callado, y te quedas callado, y te quedas callado. Y pasa el tiempo y cuando tú vienes a ver la alfombra está de ese tamaño. Y entre los dos hay un elefante de todo el size que tú te das cuenta porque cuando tú le dices, miren, vamos a sentarnos a hablar, tú lo invitas y se sienta cada uno en el sofá, cada uno en una esquina. Tienen 2 años de casado, 5 años de casado, pero se sientan cada uno en una esquina. ¿Por qué? Porque hay un elefante en el medio. Ellos no lo ven, pues se han acostumbrado ya. Pero el elefante no les permite la intimidad, no le permiten la cercanía, no le permiten la plenitud. Y no hay forma de vivir con una alfombra llena de cosas. Cada vez que tú pases vas a chocar con ella. Y sientes que tu vida está como cargada, cansada, aburrido. Tiene un problema de falta de perdón. Además, nos dimos cuenta, hablamos un poquito de eso, de que desde el principio Dios nos creó ¿para qué? Para la compañía. Y se acuerdan que hablamos de que Dios creó la humanidad y en la perfección, donde no había ningún tipo de pecado, Dios dijo que algo no era bueno. No era bueno que el hombre estuviera solo. Pero también hablamos de que lo que lleva al hombre a pecar fue la misma compañía. Y que el hombre y la mujer pecan juntos, pero tan solo unos versículos más adelante, ellos empiezan la carrera sin fin de echarse la culpa el uno al otro. Adán le echa la culpa a Eva, le echa la culpa a Dios, Eva le echa la culpa a Adán, le echa la culpa a la serpiente, le echa la culpa a Dios, le echa la culpa a la grama, la serpiente se queda callada, pero de ahí para adelante le echa la culpa a la humanidad de ahí para siempre. Y entonces desde el principio tenemos un problema de pecados pecando, perdón, de pecadores pecando unos con otros, ¿no es cierto? Y entonces hablamos de que tú y yo necesitamos estar en paz con Dios, porque desde que Adán y Eva pecaron, toda la humanidad ha nacido destituida de la gloria de Dios y se encuentra en esta condición de enemistad con Dios. Y si Dios fuera una opción de muchas, pues no hay problemas. Tú te buscas otra opción. ¿Ok? Si no te gusta gasolina, tú compras diésel. Y si no te gusta diésel, tú compras eléctrico. No hay gran problema. Pero no hay otro Dios donde buscar. No hay una dualidad. No hay un yin yang. No es Dios y Satanás y tú eliges cuál te gusta más. Hay un solo Dios. Entonces no hay hacia dónde ir para encontrar satisfacción, plenitud, quien nos creó, salvación. Necesitamos estar en paz con Dios. Necesitamos arreglar nuestro problema con Dios. Y dice Colosenses 1:13 que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención. ¿Y qué le dice? El perdón de los pecados. ¿Ven qué tan central es el perdón en el plan de Dios? Que Él llama a la redención el perdón de los pecados. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Esto es como el crash course, la rápida, la versión en 5 minutos. Estoy terminando ya el resumen. La relación más importante, sin embargo, para todo ser humano es su relación con Dios. Sin eso, nada de lo demás puede estar verdaderamente bien.
pero eso no es suficiente. Así como Adán vivía en un mundo perfecto, sin problemas ni pecado ni pesar, y no era bueno que estuviera solo, aún el mejor de los cristianos necesita estar acompañado de otras personas. Y la razón por la que yo tengo que enfatizar eso, porque en consejería lo hemos visto, y en mi corazón yo me he sido tentado a decir lo mismo. A mí no me importa lo que tú pienses, yo estoy bien con Dios. Ajá. Pero 1 Juan 4:20 dice que tú no puedes estar bien con Dios si tú estás mal con tu hermano. Eso es una mentira piadosa que parece bien. La mentira piadosa es el peor nombre que tú le puedes poner. Una mentira piadosa, una mentira que se viste de piedad. Jesús le llama a eso sepulcro blanqueado. O sea, se ve bonito, pero no es real. Tú no puedes estar bien con Dios si estás mal con el otro. Esa falsa piedad de que lo único que a mí me importa es mi relación con Dios. Mi hermano, Adán tenía la perfecta relación con Dios y él no estaba bien. Tu buena relación con Dios se evidencia en tu buena relación con los hermanos. Bien, ¿se entiende eso? Yo no sé si a ti te choca eso, porque a mí me choca. Porque cuando tú dices, yo estoy solo, yo no tengo amigos, y seguro que tú estás bien con Dios entonces. No hay nadie en esta iglesia de 2.600 personas que vienen los domingos, no hay nadie en esta iglesia con que tú puedas compartir. Es que nadie te entiende. O sea, la Trinidad solamente, tú eres la cuarta persona en la Trinidad, solamente con Dios tú puedes compartir. No se lo diga a nadie, es tu orgullo. Cuando uno no encuentra con quién está es por orgullo. Quizá nadie quiere estar contigo por orgulloso. Pero me fui para otro, esa es otra buena clase del orgullo. Para que la dé otro, no yo. Yo la cojo con ustedes, yo me siento con ustedes y la tomo. Entonces, nadie puede amar a Dios a quien no ha visto, sino ama a su hermano con quien vive, a quien ha visto. Entonces entramos, ¿qué es el perdón? Ya ustedes saben esta definición. El perdón es una decisión por parte de la persona ofendida de ofrecer gracia al ofensor arrepentido, liberándolo de su responsabilidad moral y buscando la reconciliación. Entonces, para poder hablarlo de hoy, tenemos que revisar otra vez esta parábola, porque esto es lo vital para entender a quién perdonar. Es la parábola de los dos deudores, ¿la recuerdan? Si no estuvieron aquí la clase en la sección pasada, pues aquí la recordamos. La parábola de los dos deudores tiene el contexto cuando Pedro le dice, el magnánime Pedro, el hombre más lleno de gracia que había en toda Judea, Jerusalén, Samaria, hasta los confines de la tierra, le dice a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano que yo haya de perdonarlo? Y dice Pedro, seguro Juan va a decir 3, déjame sobrepasarlo. Hasta 7. Y Jesús le responde en Mateo 18:22, no te digo hasta 7 veces, sino hasta... Le puso un 0 y la de multiplicar al lado. Y yo le dije de mi profesora Estela de sexto de primaria, ahora, yo le conté de eso, que cuando me enseñaron esa parábola la primera vez, ella nos enseñó que Dios nos perdona así. Y yo le prometo que en sexto yo estaba en shock y yo contaba mis pecados. Pues yo tenía tanto miedo de llegar a, ¿cuánto? De 490. Yo tenía tanto miedo de que un día yo llegara a 490 que me pasé de pecado ese día y ya se me acabó el perdón de Dios. Cuando hablé con ella la próxima semana, ella me explicó que no era así. Pues en todo caso, Jesús lo que le está diciendo es, no, toma lo que tú crees y multiplícalo por 10 veces eso que tú estás pensando. O sea, que no se te acabe el perdón. ¿Tú te imaginas perdonar 70 veces 7 a la misma persona? Y un pasaje más paralelo que tenemos en Lucas 17, que lo vamos a ver ahorita, se dice, si tu hermano peca, no dice perdónalo, dice repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Dale, perdona.
Y Cristo entonces, para martillar el punto, dice, un rey llama a cuenta a su siervo que debía una cantidad inconmensurable de dinero, que creo que son 174.744.000 dólares. ¿Verdad que sí, Oscar? Eso. Está bien, 174.744.000 dólares al precio de la semana pasada. Hay que ver cómo está la plata hoy. Cuando él ruega perdón, no tiene, obviamente no tiene cómo pagar. O sea, yo creo que todos nosotros no tenemos cómo pagar esa cantidad hoy. Quizá todos nosotros juntos no tenemos cómo, pero imagínate en hace 2000 años, este siervo, ¿cómo lo paga? Él sale de la presencia del rey, perdonado, y se encuentra un consiervo que le debía $1,000, son $1,000, eso es dinero, pero te acaban de perdonar 174 millones de dólares, 175 para redondearlo. Y él dice, págame. Y cuando el rey se entera de lo que pasa, al ver la dureza de corazón, dice, devuélvelo y que pague cada centavo. Ojo, lo mete preso hasta que pague. ¿Cómo él iba a pagar si está preso? Ok. Y si te sirve de algo, pensemos un poquito entonces cómo funciona el infierno. ¿Quién te dice a ti que en el infierno tú dejas de deber? ¿Quién te dice a ti que en el infierno tú dejas de pecar? ¿Ok? Cuando uno piensa en la eternidad del infierno, eso me rompe el corazón y el alma al pensarlo. Pero ¿qué te hace pensar a ti que en el infierno las personas dejan de pecar? Si está apartado de la gracia de Dios, ¿no pecarían más si pudieran? Entonces Jesús aplica y explica el pasaje diciendo, así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no, ¿qué hacen? Perdonan de corazón. Quédense con esa frase porque ahora entramos de lleno a la parte práctica. ¿A quién debemos perdonar? Quédense con todo. Ese fue el resumen de álgebra 1, 2, 3 para llegar a trigonometría. Ya ven qué tan matemáticos soy que seguro no tienen que ver una cosa con la otra. ¿A quién debemos perdonar? El propósito del tiempo que tenemos hoy es, primero, principalmente, únicamente, elevar el perdón al lugar donde Dios lo levanta en la Escritura. Ese es el propósito de este tiempo juntos hoy. Es elevar el perdón a donde Dios lo tiene. ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Buscar excusas para perdonar. Si tú crees, mi querido Jairo, para no usar a nadie de mal ejemplo, que cuando tú salgas de aquí, tú vas a decir, yo no tengo que perdonar porque él no está arrepentido. You got another thing coming, my man. Tú tienes otra cosa muy diferente. Eso no es lo que estamos enseñando. Eso no es lo que la Biblia enseña. No estamos aquí para buscar excusas para perdonar. ¿Tú no escuchaste lo que le pasó al siervo? Y la clase pasada, la semana pasada, hablamos que el que no perdona parece ser que es que no es cristiano. Un corazón que no está dispuesto a perdonar difícilmente es un corazón que ha sido perdonado. Ok. Entonces, no es que estamos buscando excusas para perdonar, es que estamos tratando de entender qué es lo que la Biblia explica que es el perdón. ¿Dónde es que Dios pone el perdón? Porque es que hoy hemos bajado el perdón de la categoría donde Dios lo tiene. Es como hace un par de semanas cuando estuve predicando Éxodo 34 aquí, yo le decía que la Biblia dice que Dios es compasivo y clemente, ¿verdad? Esa segunda palabra, clemente, genún, es lleno de gracia, que en Reina Valera 1909 dice gracioso, compasivo y gracioso es el Señor. ¿Tú te imaginas que dijera eso hoy? O sea, el Señor da risa. No, ese no funciona porque la palabra ha ido cambiando su significado, ¿verdad? Pues hoy en día uno se tropieza con alguien y tú dices, perdón. Ah, no, perdón. Y uno llega tarde a una reunión y dice, perdónenme, se me presentó algo. Nos piden un favor y uno dice, mira, perdón, es que yo no sé hacer eso bien. Y está bien, no es que está mal decirlo así, no me malinterpreto, no es que decir, no pidan perdón nunca. Si tú me conoces lo suficiente, sabes que yo y el legalismo somos enemigos. O sea, lo nunca y lo siempre, si no tienen un versículo bíblico al lado, a mí no me gustan. Nunca me gustan.
Siempre me gustan si tienen un versículo al lado. No es eso lo que estamos diciendo, sino que uno como que dice perdón muy fácil, cuando la Biblia usa perdón de una manera muy específica. De hecho, lo peor es que nosotros decimos que hemos perdonado a alguien con quien ni siquiera hablamos. Yo lo perdoné, pero no puedo ni verlo. Yo lo perdoné, pero me tuve que ir de la iglesia y no puedo ni verlo allá. Me tuve que ir para otra iglesia, me tuve que mudar de país. Y lo perdonaste. ¿Tú te imaginas que Dios te perdonara así? No, yo perdoné a mi hija Patricia. Lo único que esa no es mi hija, esa es mi enemiga muerta. Pero si ella hace esto y aquello, yo le vuelvo a dar otro chance. Mejor que se quede enemigo, si es el perdón. Cuando usamos una palabra importante de manera trivial, con el tiempo corremos el riesgo de trivializar no solo la palabra, sino también el concepto mismo. ¿Me siguen? Entonces, usar perdón tan frecuentemente nos ha llevado a que uno como que ha trivializado un poquito el concepto de perdón. Yo creo que eso es en parte la razón por la cual uno tan livianamente dice que uno perdona a gente con quien uno no habla. También en parte porque somos medio hipócritas y suena mejor decir que lo perdonaste, aunque tú lo dices como con veneno. ¿Te ha pasado? Yo lo perdoné y lo dice que si te muerde en ese momento la lengua, cae muerto ahí mismo, ahí toca funeral. Pero en parte también es porque hemos trivializado el concepto del perdón al haber trivializado la palabra del perdón, una palabra que tiene tanto peso bíblico. Nuestros dos textos base, recuérdenlo, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también, léanmelo ustedes por favor, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y el pasaje paralelo en Colosenses, Efesios y Colosenses se escribieron al mismo tiempo para iglesias más o menos cercanas. Dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Leámoslo ustedes. Ok, o sea que tenemos a la iglesia, a nosotros, hoy, un mandato. Recuérdese que el perdón no es una emoción, sino una decisión. Tenemos un mandato, una decisión, que es perdonar ¿cómo? Como Cristo nos perdonó, dice Colosenses, o perdonar ¿cómo? Como Dios nos perdonó en Cristo. Es decir, que nuestro modelo del perdón es el perdón de Dios en Cristo, o el perdón de Cristo, quien es Dios. ¿Cómo es el perdón divino? Bueno, hay varias cosas que podemos decir. Podemos decir que Dios se deleita en perdonar. Éxodo 34 habla de eso. Dios disfruta el perdón. La gracia y la misericordia le salen naturales al Señor. Recuerden el contexto. El pecado horrendo de Israel. Moisés dice, Señor, déjame ver tu gloria. Moisés, y el Señor le dice, te voy a mostrar mi bondad. Pasa delante de él, le dice, el Señor, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en amor fiel y fidelidad o verdad. Y luego cuando Juan nos habla de esa gloria, que dice que la vimos en el rostro de Jesús, nos dice Juan 1 que Jesús estaba lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. ¡Qué regalo tan grande! Y Jesús luego dice cosas como esta en Mateo 11. Vengan a mí los que están cansados y cargados. ¿Y qué Él va a hacer? Tú dices, Jairo, eso no tiene que ver con el perdón. Al contrario, tiene todo que ver con el perdón. O sea, vengan a mí y yo los haré descansar. ¿A quiénes Él está invocando? Sino a aquellos que pecaron contra Él. Y el Salmo 103, uno de mis salmos favoritos, si no mi salmo favorito, dice, clemente y compasivo, citando a Éxodo también, clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande misericordia. Y oigan lo que dice, no luchará con nosotros para siempre,
ni para siempre guardará su enojo. Y entonces dice, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. La reacción de Dios cuando Él ve el pecado, reacción, lo primero que le sale es juzgar o perdonar. Duraron mucho para responderme, alguno no me ha respondido. Cuando Dios ve el pecado, su reacción inmediata es juzgar o perdonar. Yo sé que algunos quieren decir juzgar, pero lo dijiste, perfecto, está bien, que bueno, sé valiente. Pero Génesis 3 no se acaba ahí la Biblia. Si la reacción inmediata de Dios al pecado fuera siempre juzgar, si lo que a Dios le saliera de plano fuera el juicio, la Biblia tuviera 3 capítulos. Yo sé que esto es difícil, pero gracias a Dios yo no estoy solo, todos los teólogos que están detrás de mí que te lo dicen. En Dios hay un deseo del perdón, que es lo que permite que haya Génesis 3:15, que habla de que Dios no, bueno, que Adán y Eva no se murieron ahí mismo. O sea, Dios tiene un corazón de perdón tan grande que le dice a Adán, el día que peque morirán, y Adán vive. Y no solo eso, Eva también. Y no solo eso, tienen muchacho. Y el muchacho más grande mata al hermano y Eva tiene otro muchacho. Y otro, y otro. Y la maldad se multiplica sobre la tierra. Y tú dices, no, ya aquí sí se acabó. Ya aquí sí, ya sí se acabó. No, Noé. Y Noé sale, y bien, y mal. No, ya aquí sí se acabó. Abraham. Y miente. No, Isaac. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Es más, si Dios tuviera el instinto hacia el juicio y no hacia el perdón, Jairo hace rato que tuviera rayo hacia abajo. Muerto. Game over. No continue. Se acabó. Y yo no te conozco a ti, no te conozco a ti que estás viendo esto, pero tú también. Él no está irado, lento para la ira, grande en misericordia y fidelidad. Es el corazón de Dios. Eso es lo único que explica por qué estamos aquí sentados. Que Él se complace en perdonar. Ok. Yo creo que, mi hermano, ¿usted está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Sí, si no podemos seguir hablando ahorita, no se apure. Entonces, la reacción de Dios, ¿a Dios le sale el juicio o el perdón? Ok. Siempre. No. Porque no tiene que ver con el tema, pero recordemos, lento para la ira, no cero ira. ¿Ok? Sigue siendo el león de la tribu de Judá. Los leones muerden. ¿Ok? Hay un apocalipsis. Hay un día final. Ahorita hablamos, hay un infierno. El pecado será apagado. Pero el perdón que Dios ofrece le sale del corazón. El perdón que Dios ofrece es maravilloso, pero no es incondicional. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? Y a mí me encanta verle la cara, porque ustedes tienen la cara como que yo le estoy diciendo algo con una locura, pero ustedes saben que es verdad. Dios ofrece un perdón increíble, hermoso, asombroso, inmerecido, lleno de gracia. ¿Quieren el perdón de Dios? ¿Está disponible para todo el mundo? Algunos calvinistas están pensando, sí, tú debes ser calvinista y decir que el perdón de Dios está disponible para todo el mundo porque, bueno, podemos tener esa conversación, pero Oscar, si quieres la tenemos ahorita. Pero sí, podemos decir eso porque la Biblia enseña algo bastante parecido a eso. Yo creo eso con todo mi corazón. Ahora, ¿el perdón de Dios es incondicional? No.
Sí. O sea, sí, no, está bien. ¿En qué sentido el perdón de Dios no es incondicional? Que en Mateo 11:29 Jesús le dice, vengan a mí. En el próximo del versículo del Salmo 103, donde dice, compasivo y clemente es el Señor, no nos ha tratado según nuestras iniquidades, hermoso texto, dice, este perdón de Dios es para los que le temen, dice el Salmo 103. Eso no es para todo el mundo, para los que le temen. Éxodo 34:7 dice, cuando muestra toda la gloria de Dios, dice, que se complace en perdonar, dice, que, bueno, que es lento para la ira, grande en misericordia, dice, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Y tú sabes cómo reacciona Moisés? Aquí entramos entonces directo a nosotros. Cuando Moisés escucha eso y él ve lo que Dios hace, él ve quién Dios es, mira lo que Moisés hace. Se apresuró a inclinarse a tierra y adoró y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio nuestro, aunque el pueblo sea terco, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por posesión tuya. ¿A quién perdona Dios? A todo aquel que le pida perdón. En ese sentido el signo. A todo aquel que le pida perdón, Dios perdona. A todo aquel que se arrepienta. Dios no echa fuera a nadie que venga a Él. Dios está totalmente abierto a perdonar absolutamente a cada persona que le pida perdón. Yo sé que hay dos o tres teólogos aquí que están pensando, podemos tener esa conversación después, pero esa afirmación yo puedo morir por ella. Su perdón puede ser condicional, pero eso no lo hace menos asombroso. La condición es venir a Él. ¿Ok? ¿Cómo nosotros debemos perdonar? Yo sé, es que yo sé que es complejo, pero es que por eso es que tenemos que levantar el concepto del perdón y ahora vamos a derribar todas las excusas. Por eso teníamos que ver el corazón de Dios primero. ¿Cómo debemos perdonar? ¿Cómo? Como también Dios nos perdonó en Cristo, como Cristo nos perdonó. Ok. Si eso es cierto, ¿a quién debemos perdonar nosotros? A toda persona que me pida perdón. Y nosotros erróneamente nos enfocamos en el que me pida perdón en vez de en a toda persona. Absolutamente a cada, esto es difícil, a cada persona que peque contra nosotros y se arrepienta, nosotros tenemos que perdonar. Porque es como Dios nos perdonó en Cristo. No hay excusas. La disposición de nuestro corazón debe ser tal de que antes de que alguien se acerque a nosotros, ya nosotros hayamos hecho un acuerdo con el Señor de perdonar cualquier falta cometida contra nosotros. Porque cuando tú vas donde Dios a pedirle perdón, Él no se sienta a tabular y a calcular tus pecados a ver si la matemática da. Eso no es. Hay un proceso de limpieza ahí donde tú vas y el Señor te dice, bueno, con lo que tú hiciste ayer, lo que me hiciste antes de ayer, yo no sé si esto da, vuelve mañana. ¿Es así? ¿O el perdón de Dios es tan pronto yo voy y soy perdonado? O sea, que yo debo hacer un trabajo en mi corazón
mucho antes de que el otro venga donde mí a pedirme perdón, en mi corazón, entre Dios y yo, tiene que haber un trabajo, un pacto entre Dios y yo, de yo perdonar a esa persona en mi corazón, para cuando esa persona vaya a venir, yo poder entregarle el perdón que Cristo me ha entregado. Está difícil eso, ¿verdad? Es más fácil decir, no, yo lo perdoné, pero no le hablo. ¿Verdad que sí? Es mucho más fácil decir, yo lo perdoné y yo me voy para otra iglesia. Yo lo perdoné en mi corazón y no hay ningún problema. Él y yo estamos bien mientras no tengamos que vernos. Es el perdón terapéutico, perdón emocional. Pero aquel que ha sido perdonado por Cristo debe ser el primero en estar dispuesto a perdonar. Y yo sé que es súper fácil yo estar parado aquí con el aire prendido y la luz dándome decirlo. Yo sé, mi hermano. Quizás el consuelo que tengo primero es que el que lo dijo primero, lo dijo en una cruz. Él sí sabe lo que él estaba diciendo. Y el que nos lo ordenó después en el poder del Espíritu lo dijo en una prisión. En Efesios y en Colosenses. Él no estaba en el aire tranquilo. Injustamente en una prisión, de paso. Entonces no tenemos excusas para extender el perdón, porque debemos perdonar. Y ustedes vieron cómo el perdón de Dios, lo rico, lo rápido que le sale, como su reacción es perdonar. Y aquí es que yo creo que a veces cuando yo enseño esto, la gente me malentiende y cree que yo le estoy buscando excusas para perdonar. Es todo lo contrario. Yo te estoy motivando a que perdone más profundo. Pasa de que tú querías darte un chapuzón y yo quiero que te tire de lleno. No que te eche una agüita, es que te bañe de verdad. ¿Verdad que sí, doña Magdalena? Es un baño de perdón que necesitamos. Entonces, solo para cerrar este punto, ¿por qué perdonamos a quienes se arrepientan? Porque Lucas 17:3 lo enseña así. El propósito no es guardar rencor, más bien es no minimizar el pecado. Es que a veces tratamos el pecado como que cualquier cosita. Entonces, nosotros podemos ignorar el efecto del pecado en la vida del otro cuando yo digo, no, yo lo perdoné, que ya que sea entre él y Dios. Tú no sabes si eso con lo que él pecó contra ti es algo con lo que él está pecando contra muchos otros. Y él está atrapado en un patrón de pecado en su vida. Y por tú no ir y cumplir con Lucas y reprenderlo, tú no estás salvando a tu hermano. Dicho sea de paso, Lucas 17 habla de eso mismo. 17:1 y 2 está hablando de tú salvar o hacer caer a tus hermanos en el contexto inmediato. Además, tú puedes ignorar el efecto del pecado en tu propia vida. Porque cuando tú dices, no, yo lo perdoné y ya, y yo me olvido de eso, yo no tengo que hablar con nadie. Y si tú también pecaste contra él, y por tú decirte que tú lo perdonaste en tu corazón, sin tú tener un proceso de hablar con el otro, hay también pecado en ti que se ha enraizado y tú no te has dado cuenta. Ahora, si es posible, miren este último párrafo, si es posible pasar por alto la ofensa, gloria a Dios. Y vamos a hablar de eso más para adelante. Si tú puedes pasar por alto una ofensa, alguien hizo algo contra ti y tú reconoces que ni esa persona, bueno, que tal vez esa persona no está en el nivel de madurez para tú entrar en un proceso de perdón y reconciliación, o tú simplemente no te ofendiste por eso, entonces tú no eres una persona ofendida, no hay que pasar por un proceso de perdón. ¿Ustedes no vieron que Cristo pasara por muchos procesos de perdón y restauración? Pues Cristo era inofendible. Tenemos que tener cuidado que salgamos de aquí y está diciéndonos, yo ahora voy a empezar proceso de perdón y reconciliación con todo el mundo. Quizás tú te ofendes demasiado rápido, mi hermano. O sea, si cada vez que tú estás manejando tienes que andar y que no, que tengo que juntarme con esa motorita porque él me ofendió y está pecando contra Dios, bájale algo. O sea, bájale algo. Tal vez tú te ofendes demasiado rápido. Pero si alguien en la iglesia está pecando,
Tal vez es necesario pasar por un proceso de perdón y restauración. No es suficiente perdonar en tu corazón porque la persona no pecó en su corazón. La persona pecó contra Dios y pecó contra ti. ¿Me siguen? Y es posible que tú hayas pecado también. Ahora, también tenemos que hablar o tener en cuenta la disposición de perdón del corazón. Como dice Mateo 18, si no perdonan de corazón a su hermano. Esta es la frase que yo utilizo. Otros hablan de perdón posicional y perdón transaccional. A lo que yo llamo disposición de perdón del corazón, usando el lenguaje de Mateo 18, otros autores le llaman el perdón posicional, que es cuando tú posicionalmente en tu corazón tú has decidido perdonarlo, aunque tú no le has hecho la transacción todavía. Ok, yo prefiero mi término porque lo encuentro más bíblico. O sea, que sale de la Biblia, no que es más bíblico que el otro concepto. Que es la disposición de perdón de corazón. ¿A qué me refiero? Ese es el acuerdo que tú haces con Dios de liberar al ofensor de la responsabilidad moral antes de que él o ella se acerque en arrepentimiento. Ese es cuando tú y Dios se ponen de acuerdo, tú con Dios, dice, Señor, yo lo voy a perdonar. Ok. Eso es lo que normalmente uno dice perdonar de corazón. Esa es la disposición de perdón de corazón. Cuando tu corazón ya tú has perdonado a esa persona y lo que falta es que tú te juntes con ella. ¿Me siguen? Eso es lo que nos libera de la amargura. Eso es lo que hace que nuestro proceso de perdón no sea una búsqueda de justicia. De vamos a ponernos cuenta clara, déjame ver que tú me debes, que yo te debo y vamos a resolver. No, no, no. La disposición de perdón de corazón es cuando yo decido por mi parte, sin haber hablado con nadie que no sea con Dios, yo voy a perdonar a esa persona. Yo quiero pasar eso por alto, yo quiero resolver eso, yo quiero liberarme de eso. Esa es la parte más difícil, la verdad. Sentado gente que no han llegado a la disposición de perdón del corazón para un proceso de reconciliación, eso es junto a un perro y un gato. Porque los dos están así y tú los juntaste y se ponen como dos gomitas con dos lápices. ¿Te han visto dos lápices y dos vueltas? Eso es lo que pasa si ninguno de los dos ha llegado a disposición de perdón del corazón. Porque desde que se juntan con el otro empiezan a sacarse cosas y a sacarse cosas. Pero cuando tú llegas a la disposición de perdón de corazón, que es solo posible por el Espíritu Santo, entonces ya tu corazón empieza a liberarse de amargura, de rencor, de ira. Tú con Dios decides, yo lo voy a dejar ir, como Cristo me perdonó, yo voy a perdonar a esa persona. Esa es solo la mitad del recorrido. Vamos a decir el 51%, pero el 51% más difícil. Por mucho. Es la parte más difícil. Y tú puedes decidir hoy perdonar de corazón. Y si tienes a alguien en mente, hazlo. Si Dios te trae a alguien al corazón, hazlo. Y puede que pasen días, semanas o meses antes de que la conversación ocurra donde tú extiendas completamente y plenamente el perdón. ¿Por qué? El otro no está arrepentido. El otro no se encuentra disponible, el otro no quiere hablar contigo por cualquier razón. Tú no te sientes genuinamente, tú no tienes la fortaleza emocional para hablar con la otra persona todavía. Tú sabes que cuando tú hables con el otro, te va a decir muchísimas cosas más. ¿Son cosas que pueden pasar o no son cosas que pueden pasar? Estamos en un mundo caído. Esa es la verdad. O sea, tú con Dios, tú resolviste. Pero tú sabes, cuando tú te sientes con tu tío y él haya bebido un poco, tu tío va a empezar a decir cosas. Es la verdad. Pero hoy tú puedes decidir perdonar en tu corazón, que no se ponga el sol sobre tu enojo, no darle lugar al diablo y empezar a dar pasos para la conversación donde el perdón se ha extendido completamente y empieza un proceso de reconciliación. Porque el perdón busca la reconciliación. Ya que el punto del perdón no es que nos sintamos mejor, no es que seamos mejores personas.
El punto del perdón es la restauración de las relaciones. Ese es el punto del perdón, por lo menos en la Biblia. ¿Y tú ves por qué es necesario el arrepentimiento para el perdón? ¿Lo entienden ahí? Porque si tú perdonas y el otro no está arrepentido, cuando tú te acerques, tú vas a ser doblemente ofendido. Fuiste ofendido cuando pecaron contra ti, te acercaste y la persona no arrepentida te ofende otra vez al no recibir tu acercamiento de perdón. Otra 3 veces, y vuelve y te ofende, y vuelve y te ofende, y vuelve y te ofende. Por eso el perdón completo requiere arrepentimiento, entendimiento de la condición de parte del otro. Bueno, no me voy a adelantar. Es como el hijo pródigo, que cuando el ofensor se da cuenta de lo que hizo, regresa al hogar y ahí inicia la reconciliación. El ofensor, hey, no, yo estoy loco, me doy la vuelta e inicio. Pero guardando, entendiendo que nosotros no somos el padre, nosotros somos los pródigos, pero entendiendo algo de la parábola, una aplicación de la parábola, es tener el corazón del padre, que cuando uno ve al ofensor a lo lejos, como ya tú estás perdonado de corazón, disposición de perdón de corazón, tú lo ves a lo lejos, tú corres a su encuentro, reconciliación. Hablamos la primera vez que puede que lo que el otro haya hecho, lo lejos es allá. El hombre está allá en Boca Chica. Tú estás aquí en Santo Domingo. Pero ya tú te volteaste a verlo. Y él se volteó a verte. Y ahora empezamos a correr. Tal vez a caminar. Estamos en un mundo caído. En algunos casos yo estoy gateando y él está dando vueltas y así. Pero uno empieza a caminar, a dar pasos el uno hacia el otro. Ahora, ¿y qué si a quien vamos a perdonar ya murió? ¿O cómo saber si debemos perdonar o pasar por alto la ofensa? ¿O qué si estamos siendo demasiado sensibles? ¿O qué pasa si la persona no se arrepiente? Sigan viniendo, vamos a hablar de eso en la 5ª clase. Entonces, el hecho de que el perdón se otorgue al arrepentido, sin embargo, no nos excusa de amar a aquellos que nos hirieron, de orar por ellos y de hecho de ir detrás de ellos en búsqueda de la reconciliación. Y cometí un error y dejé un slide fuera, así que voy a hablar un poquito más de esto sin presentarlo en la pantalla. Pero mira cómo lo dice Jesús, aunque está apuntando más al ofendido que al ofensor. Dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Esa es una parte importantísima de este asunto del perdón. El hecho de que tú hayas sido la víctima no te exime del hecho de que tú también eres una oveja y un cristiano y una parte del rebaño de Dios. Como dice Lucas 17:3, como enseña Gálatas también, Gálatas 6 y Gálatas 3. Cuando tú ves a alguien en el error, tú tienes que ayudarlo. Tú eres responsable del otro también. Eso es principalmente entre cristianos, pero es real. Entonces, si alguien peca, tú no puedes sentarte aquí a esperar que él se arrepienta. Porque mientras tanto ese tipo está ofendiendo a Dios. La adoración que le está presentando a Dios tiene un estorbo. Hay cosas afectando su comunión con Dios. Y en el peor de los casos, su conciencia está cauterizada y él ni cuenta se da. ¿Te das cuenta? Somos tan egoístas que solo pensamos en nosotros y en nuestra ofensa, pero si la persona está pecando contra Dios, está pecando contra ti, está pecando contra Dios.
Entonces, nosotros tenemos un llamado a la reconciliación. Ese es el ministerio que se nos ha dado. Y por tanto, cuando una persona peca, si yo no he perdonado, yo tengo que ir. Y como le mencioné, cuando nos reunamos el próximo miércoles, vamos a hablar un poquito de cómo luce el yo ir a pedir perdón. Pero la clave está entonces en que yo tengo que entender que yo soy guarda de mi hermano también. Entonces yo no puedo decir, eso es entre él y Dios. Porque es que su Dios es mi Dios también. Su padre es mi padre. Él es mi hermano, parte de la misma familia. Entonces hay una parte mía y de responsabilidad que yo no puedo ignorar. ¿Me siguen? ¿Me entienden? Yo quiero creer que ustedes no tienen problema en la iglesia. Quiera Dios que ese sea el caso y uno nunca tenga problema en la iglesia, pero la verdad es que nosotros pecamos uno contra otro también. Y los que están casados saben que su pareja, yo no, pero ustedes saben que su pareja a veces peca contra ustedes, ¿verdad? Entonces no podemos simplemente decir yo resolví eso con Dios y ya. ¿Qué pasa si es con un inconverso? Yo tengo menos cosas, la verdad, tengo menos versículos bíblicos que utilizar allí. La dinámica es un poquito diferente allí. Y vamos a hablar un poquito de eso al final. Pero sí hay un principio básico que entender ahí. El problema más grande que tiene esa persona no es conmigo. Ahí hay una carga mucho mayor del perdón de corazón que en cualquier otro caso. El problema mayor que esa persona tiene no es conmigo. Tienen un problema tan grande, tan serio, tan gigantesco, que lo que sea que me haya hecho no tiene nada que ver con la situación tan grande que ellos tienen. Ellos deben todavía los 175 millones de dólares. Yo venir y presionarlo por los $1,000 es, francamente, es crueldad. Entonces, cuando nosotros demandamos que el inconverso nos pague, nos estamos comportando como el siervo, el primer deudor. Es que yo no sé cómo me hizo eso, pero si crucificó a Cristo, igual que tú, pero él no lo ha reconocido su perdón. La ira de Dios está sobre él. No sé si me siguen. Lo que te quiero decir con eso es, hay una mucho mayor carga allí de tratar de que él se reconcilie con Dios y tú cubrir esa ofensa, cubrir ese pecado, cubrir esa carga, cargarlo tú. ¿Me entienden? Porque es que él no puede. Tanto 1 Corintios 5 como 1 Corintios 1 te enseña eso, que hay un estándar, por llamarle de una manera un poco diferente. 1 Corintios 5 lo enseña claro cuando dice Pablo, cuando yo le dije a ustedes que no se junten con inmorales y con idólatras y con orgullosos, yo no le dije que no se juntaran eso con inconversos, porque eso van a tener que salir del mundo. Eso es lo que ellos son. Es con los que llamándose hermanos se comportan de esa manera. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que cuando el impío se comporta como un impío, es un pez que está mojado. Ah, pero que tu papá que en converso te falló. Dale gracias a Dios que no me hizo eso. Es que yo no puedo creer eso que me hizo mi hermano. Tu hermano no es la fe, tu hermano biológico. Ese amigo mío, ese compañero de trabajo me engañó por 100,000 pesos. Pero en converso, por poco te engañó. ¿Me siguen? Hay un sentido de contentamiento que debe estar en nosotros entendiendo que vivimos entre lobos. Qué depresivo, Jairo, perdónenme. Tenía que ponerlo en el slide para por lo menos poner una carita feliz al lado. Pero es la realidad de vivir debajo del sol. Hay una realidad diferente cuando estamos entre cristianos a cuando estamos trabajando o sirviendo a inconversos.
Aquí estamos tratando de parecernos más a Cristo y moldearnos unos a otros para parecernos a Cristo. Los otros de ganarlos para Cristo. Y en ambos mostramos gracia, sin lugar a dudas. Pero la forma que mostramos esa gracia es diferente. En aquel caso cubrimos la falta, en este caso reprendemos. Y en ambos casos nos llenamos de gracia al hacerlo. Entonces, ¿a quién debemos perdonar? Pues imitando el corazón de Dios, perdonamos a todo aquel que nos lo pida, mucho antes que nos lo pida. A todo, enfóquense en esa parte, a toda persona que nos lo pida. Y si alguien tiene algo contra nosotros, aunque no venga en arrepentimiento, imitando el corazón de Dios, estamos llamados a ir detrás de ellos en busca de la reconciliación. Que Dios nos ayude. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.